Muy buenos días, mi nombre es Oscar Julián Castro Rojas, soy estudiante de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana y el día de hoy hablaré sobre las normas APA séptima edición. Repasaremos de manera concisa algunos aspectos muy importantes para aplicar este formato a nuestros textos académicos. Este taller va dirigido a los estudiantes de CEPLEC de la Universidad Minuto de Dios y pues tendremos tres pasos. La primera será el formato del documento, el segundo es las citas y clases de citas y el tercero es las referencias. Así que espero que este taller sea de mucha utilidad para ustedes. Bueno, en primer lugar verificaremos el formato del documento. El papel tiene que ser tamaño carta, eso es lo principal. Lo segundo, pues las fuentes. Antes trabajábamos nada más con el Times New Roman 12 y ahora, ya en esta séptima edición, se pueden trabajar con otros tipos de fuentes, que son el Calibri 11 puntos, Arial en 11 puntos, el Lucida Sans Unicode en 10 puntos y el Georgia en 11 puntos. El texto tiene que estar alineado a la izquierda y sin justificar. El espaciado tiene que ser doble y sin espacio entre párrafos. Y la sangría tiene que ser de 1,27 centímetros en la primera línea de cada párrafo. Y las márgenes en toda la hoja debe ser de 2,54. Aquí yo, por ejemplo, tengo una hoja en Word en blanco en la que les mostraré cómo configurar este formato. Entonces, primero nos vamos a disposición para verificar las márgenes. Como lo ven en la pantalla, yo ya tengo configurada mi margen en 2,54 por toda la hoja. Esto es algo que yo les recomiendo siempre, que antes de iniciar a escribir su documento, revisen este formato, configuren este formato para que no lo dejen para lo último, ya que si lo dejan en lo último y ustedes empiezan a acomodar el formato, a veces suele pasar que se nos van 1 o 2 párrafos sin el formato, entonces el documento ya quedaría mal. Entonces les recomiendo que hagan primero este procedimiento antes de empezar a construir su texto. Entonces, después nos vamos a inicio, ya después de las márgenes, y nos vamos con el párrafo. Entonces, como lo vimos anteriormente, la alineación tiene que ser a la izquierda, la sangría en la primera línea de 1,27 centímetros. Entonces aquí lo acomodamos. El espaciado tiene que ser doble, aquí ya está predeterminado doble. Aquí tiene que ir en 0 y no agregar espacio entre párrafos del mismo estilo. Ya aquí está configurado nuestro documento y ya podemos empezar a escribir nuestro texto. Para que observen que ya la sangría está perfecta. Eso por lo que es el formato del documento. Ahora vamos con el formato de la portada. Yo aquí tengo ya un ejemplo hecho del formato de la portada. En primer lugar está el número de página. En el número de página lo podemos insertar de esta manera. Nos vamos a insertar y aquí colocamos número de página. Entonces buscamos principio de página y buscamos el número sin formato 3, que es donde coloca el número de página en la parte superior derecha. Luego, pues como iniciamos aquí en el documento, entonces damos 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5 espacios y allí colocamos nuestro título. Entonces el título tiene que ir centrado, en negrilla y sin mayúscula sostenida. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayúscula nada más va en la primera palabra del título, a menos pues obviamente que haya nombres propios o siglas, pero es sin mayúscula sostenida. Luego de ello cortamos 3 espacios, aquí están 3 espacios, colocamos nuestro nombre
colocamos el programa en el que estamos estudiando, la facultad y el nombre de la universidad. Entonces aquí en mi caso sería Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, Facultad de Educación de Corporación Universitaria Minuto de Dios. Aquí tienen que tener en cuenta las comas. Luego se coloca el NRC del curso, 2 puntos y el nombre del curso. Aquí, por ejemplo, por un ejemplo, coloqué literatura colombiana. Luego se coloca el nombre del profesor. Tomé un ejemplo de José María Vargas Vila, Magister José María Vargas Vila, y pues en este caso se debe colocar el título que ostenta el profesor. El título ya sea de doctorado, si es licenciado o si es magíster. Y luego se coloca la fecha, primero el mes, el día y el año. Antes se colocaba la ciudad, pero en esta séptima edición no es necesario colocar la ciudad. Luego de la portada, veremos aquí en esta presentación sobre los niveles de los títulos, ¿no? Entonces, en el nivel 1, que es el que acabamos de ver, está un título centrado en letra en negrita y el texto comienza como un nuevo párrafo. Entonces está el nivel 2, que es el título alineado a la izquierda en letra en negrita. El 3, el título alineado a la izquierda, letra en negrita y cursiva. Estos niveles de títulos varían pues, dependiendo el tipo de texto que estemos construyendo. Luego de ello están las tablas y los gráficos. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo se pueden incluir estas tablas o estos gráficos en el trabajo que estamos haciendo con el formato APA. Entonces se debe colocar el número de la tabla en negrita, que es el título de la tabla en cursiva, el contenido de la tabla y la nota de la descripción. Entonces aquí observamos que pues, los pasos que acabamos de ver y va alineado a la izquierda. Igual los gráficos. Los gráficos también tú tienes que colocar el número de la figura en negrita, el título de la figura en cursiva, el contenido de la figura y nota de la figura descripción. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se cita, ¿no? Entonces, pues este documento que ven aquí en pantalla es un documento que realizó la universidad y es una guía práctica para citar y referenciar según el estilo APA séptima edición. Entonces aquí nos hablan de que toda cita debe tener un autor, un año y una página, pero hay excepciones, hay textos en los que no hay año, no hay año, no hay número de página. Entonces en esos casos se coloca una S.F, que significaría sin fecha, y cuando no haya número de página se coloca el número del párrafo. Entonces de donde tú hayas sacado la cita, entonces cuentas el párrafo y eso es lo que se coloca allí en las citas. Entonces acá hay una serie de recomendaciones, ya que pues el plagio es un pecado mortal en cualquier institución educativa y hay que tener mucho ojo con eso, porque hay muchos estudiantes que no citan adecuadamente y a veces no lo hacen por maldad, sino por desconocimiento de este tipo de documentos, de cómo citar, y pues incurren en plagio y eso es algo que no se perdona. Otra recomendación que hacen allí es evitar la sobrecitación, porque tiende a distraer al lector del texto que nosotros estamos construyendo. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo una cita se usa es para darle mayor fuerza a un argumento que yo estoy planteando. Entonces, si uno se llena de citas, entonces, ¿dónde quedarían nuestros argumentos? Entonces, no es adecuado tener una cantidad de citas, sino unas citas que le den fuerza a nuestros argumentos para nosotros seguir argumentando. Entonces, mucho ojo con eso. Aquí existen varios tipos de citas, ¿no? Entonces están las citas narrativas, están las citas entre paréntesis. Entonces las citas narrativas su énfasis en el autor. Entonces se coloca el autor y el año entre paréntesis. Entonces el autor va fuera de la paréntesis. Las citas entre paréntesis su énfasis es en el texto. Entonces cuando es su énfasis en el texto se coloca el autor y el año entre paréntesis.
hay citas textuales de menos de 40 palabras. Estas citas textuales de menos de 40 palabras, yo aquí tengo un ejemplo de cómo se usan. Perdón, este no es el documento, este es el otro documento. Ok. Entonces, esta es una cita, esta cita que yo tengo es una cita narrativa. Entonces tenemos el autor fuera del paréntesis y el año dentro del paréntesis. Entonces, toda cita de menos de 40 palabras tiene que ir entre comillas. Entonces, luego de que te finalice las comillas es cuando se coloca entre paréntesis la página, el número de página. Cuando tú estás construyendo un documento, por ejemplo, pues cualquier tipo de documento, tú vas a encontrar que puedes conseguir citas también de más de 40 palabras. Entonces, antes de continuar, aquí les muestro. Ustedes pueden verificar aquí las palabras, ¿no? 34 palabras tiene esta cita. Entonces, como les venía diciendo, hay citas textuales de más de 40 palabras, que son las que observamos aquí, de más de 40 palabras. Estas citas se colocan diferente, muy diferente. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, está nuestra idea del texto y cuando vamos a citar, aquí podrán observar que esta cita tiene 53 palabras. Entonces, estas citas de más de 40 palabras van en un párrafo aparte, no van entre comillas, tengan muy presente esto, no van entre comillas, y pues se coloca punto y después el número de página. Mientras que en las citas de menos de 40 palabras, el punto va después de que se coloca el número de página. Entonces, aquí están los dos tipos de citas textuales. Está la cita parafraseada. La cita parafraseada es una cita en la que pues no es textual, más bien usted toma ideas de un texto o de un autor para complementar sus argumentos, y esto ya es una cita. O sea, tomar ideas de alguien que ya lo dijo, o sea, así no sean textuales, pertenecen a otra persona y eso tienen que ser referenciadas, tienen que ser citadas, porque en esta cita parafraseada es donde muchas personas incurren en el plagio, porque piensan que como no está textual, entonces uno puede usar eso como propio, y eso es erróneo porque uno se da cuenta y los maestros se dan cuenta de estas citas parafraseadas. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Entonces, igual, una cita parafraseada narrativa, entonces se coloca el autor y el año entre paréntesis, y aquí en la cita parafraseada entre paréntesis se coloca el autor y el año, ¿correcto? Entonces, mucho ojo con estas citas parafraseadas y siempre referenciarlas, es muy importante. Aquí vamos con, bueno, otras recomendaciones. La cita de una cita. Realice citas con moderación, nos habla aquí. Por ejemplo, cuando el trabajo original está agotado, no esté disponible o no se encuentra en un idioma que no comprenda, si es posible, como una cuestión de buena práctica académica, busque la fuente principal, léala y cítese directamente en lugar de realizar una cita de cita. Entonces, una cita de cita, pues, en el texto, una cita de una cita es, por ejemplo, cuando tú citas, o sea, estás leyendo el texto, y ese texto, hecho por un autor, cita a otro autor. Entonces, aquí lo que recomiendan es que, como para a veces suele como no enredarse mucho con esto, es mejor buscar la fuente original de esa cita y no hacer esa cita de esa cita. Ya tú puedes hacer esa cita de otra cita si ya no encuentras el texto principal, pero lo recomendable es para no enredarse y no citar mal, buscar la fuente principal. De todas maneras, aquí en la pantalla podemos ver un ejemplo de una cita y una cita. Entonces, aquí, por ejemplo, Reichberg y Jack, como se citó en Calvo, entonces Calvo fue quien citó lo de estos dos autores. Entonces, siempre es recomendable buscar la fuente principal. Citas de comunicaciones personales. Las citas de comunicaciones personales, por ejemplo, son mensajes, correos, chats, o sea, ideas de personas que precisamente no están en un libro o en un texto académico, etcétera, etcétera, pero
eso no quiere decir que uno no los cite. Entonces hay que citarlos igualmente. Entonces aquí nos muestran la manera en que se cita. Entonces está una cita narrativa y en una cita entre paréntesis. Al igual, todas las ideas que no son nuestras, hay que citarlas, hay que referenciarlas porque no son nuestras. Entonces, ojo con eso. Así sea un chat, así sea un correo electrónico, cualquier tipo de idea que tú tomas, ya sea textual o no, de otros textos para complementar tu texto, tiene que ser citado. Entonces, ¿cómo se cita cuando hay varios autores? Entonces, aquí, pues, en esta tabla no lo muestra. Entonces, un autor, pues ya hemos visto cómo se cita ese autor. Entonces, cuando son dos autores, se coloca Vargas y González, o sea, siempre tiene que ir una I, coma y el año. Entonces, ya sea cita narrativa, ya sea cita entre paréntesis. Cuando son tres o más autores, se coloca, por ejemplo, Cardona et al, 2020. Entonces, ya aquí quiere decir que hay más autores. Cuando se ve el et al, es porque ya hay más de 3 autores los que construyeron ese texto y tú estás tomando esas citas de allí. Entonces, ya sea también, como si te digo, narrativa o entre paréntesis. Entonces, cuando un autor corporativo sin abreviatura, entonces aquí está muy fácil, la Alcaldía de Bogotá, 2020. Y un autor corporativo con abreviatura en la primera cita. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, su abreviatura es ICBF. Entonces, cuando es la primera cita en el texto que tú la tomas, entonces tú tienes que colocar completo el nombre de la institución, el autor, y en corchetes la abreviatura. Ya cuando tu documento tiene más citas de este mismo autor, ya no es necesario colocar Instituto Colombiano de Bienestar ICBF, sino solo colocas ICBF y el año. Por último, tenemos las referencias. Entonces, aquí veremos la manera adecuada de referenciar, ¿no? Entonces, quiero empezar primero con aclarar que se habla de referencias más no de bibliografía. Las referencias son todas esas citas e ideas que tú tomas de otros textos para construir el tuyo. Entonces, la diferencia con bibliografía es que la bibliografía es una lista de textos que tú recomiendas para una lectura posterior, pero no necesariamente tú tomaste de allí citas para construir tu texto. Entonces, la norma es tajante al hablar de referencias. Entonces, ¿qué podemos referenciar? Podemos referenciar libros, podemos referenciar revistas, artículos científicos, periódicos, tesis de grado, conferencias, canciones, podcasts, diapositivas, videos de YouTube, películas, tweets de Twitter, pues, comentarios o temas que tú veas en Facebook, referencias, páginas de web, blogs, diccionarios electrónicos, etc. Puedes referenciar todo desde que tú hayas tomado citas o ideas para construir tu texto de allí. Entonces empezaremos con el libro. El libro, cuando es libro impreso, se coloca siempre, o en todas las citas, todas las referencias, se coloca el apellido del autor separado por una coma y la inicial del nombre. Un punto que separa, entre paréntesis va el año, y un punto nuevamente. Entonces colocas en cursiva el título del libro y la editorial. Aquí como ejemplo, de una referencia que yo había hecho hace ya un tiempito. Entonces está, por ejemplo, Orwell, la G en la inicial de George, punto 1945, entre paréntesis el año, punto, el libro se llama La Rebelión en la Granja, que eso va en cursiva, que lo están viendo, punto, y la editorial, que es Penguin Random House Group Editorial SAS. Entonces, esta es la manera de referenciar un libro impreso. Cuando es un libro electrónico, se hace de la misma manera, pero se incluye el enlace de donde tú tomaste el libro, como lo podemos ver aquí. Entonces aquí, cuando es un libro electrónico, entonces tú tomas pues, lo referencias y a lo último colocas el enlace. Cuando es un capítulo del libro, entonces lo que tú tienes que hacer es colocar el autor, igual el autor,
el apellido del autor, coma, la inicial del nombre, el año, el título del capítulo, y vas a colocar esto cuando dice en AA es el editor, o sea, quién, de dónde tú lo, o sea, de quién fue el que hizo editó ese capítulo de ese libro. Entonces aquí, por ejemplo, Dan Bedoya Gallego, en 2019, la educación como práctica democrática en comunidades marginales, en V.A. Rojas Chávez, que se coloca editor, entre paréntesis, coma, el título del libro, que va en cursiva, que es la filosofía para niños, experiencias pedagógicas, las páginas de donde tú lo tomaste, van entre paréntesis, y la editorial. Cuando es electrónico es lo mismo, pero se incluye el enlace. Vamos con los artículos científicos o de revistas con DOI y sin DOI. ¿Qué es el DOI? El DOI es el identificador del objeto digital. Esto es como un número de identificación que manejan los artículos científicos en las revistas, etc. Aquí les voy a dar un ejemplo en esta página. En esta página tenemos un artículo científico. Vamos a esperar un poco que cargue. Y aquí encontramos el DOI. Como ustedes lo pueden ver, este es el DOI. Entonces, ustedes colocan los nombres de los autores. Cuando son varios autores, siempre tiene que llevar la I, ¿no? Y, entonces el nombre, el apellido aquí, grande.c y Orozco B. Entonces, el año, el nombre el título del artículo, que es Producción y Procesamiento del Maíz en Colombia, nombre de la revista, Guillermo de Ockham, el volumen, 11, el número, entre paréntesis, y las páginas. Entonces, cuando es con DOI, lo que se hace es que se copia ese enlace de ese DOI y se incluye aquí. Cuando es sin DOI, pues lo que se hace es que se toma directamente, si no hay DOI, entonces lo que se hace es que se toma directamente el enlace que aparece allí y lo anexas en las referencias. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo es, por ejemplo, la era digital, nuevos desafíos educativos. Esto aquí no aparece autor. Entonces lo que coloco es el nombre del artículo, el año, la revista tiene que ir en cursiva, el número, porque no tiene volumen, entonces las páginas también se colocan aquí, y pues como no tiene DOI, se coloca el enlace. Entonces en este artículo, pues ustedes van a ver que no aparece el autor, solo lo que aparece es el nombre del artículo, la revista, el número, el año y las páginas. Correcto. Esto es cuando es artículo científico. Entonces vamos con, por ejemplo, tesis de grado. En la tesis de grado, como pueden observar, entonces están los autores, el título, el año, el título de la tesis en cursiva, si son tesis de maestría o doctoral o trabajo de grado, nombre de la universidad y nombre del repositorio. Entonces, de todas maneras, esta guía práctica que está muy completa, se colgará en el aula para que ustedes tengan en cuenta todas estas normas y ustedes las tengan allí presentes, porque esto de las normas APA no es solo, por ejemplo, con este video, sino que siempre hay que tener el manual a la mano para verificar todos esos detalles, porque esto es de mucho detalle. Entonces este manual lo van a tener en el aula, así que no se preocupen. Esto es más que todo para mostrarles cómo funciona. Por ejemplo, una película. Yo aquí tengo un ejemplo de una película. Entonces en la película se coloca el apellido y el nombre del director. Esto tiene que ser tajante, que es el director, el año, el nombre de la película y la productora. Yo tengo aquí, por ejemplo, esto que está aquí, que eso fue algo que yo tomé de una película. Entonces, el Levinson B, que es el nombre, el apellido del director, es Barry Levinson, director, en el año 1997. La película se llama La cortina de humo, en inglés What the Duck. Entonces es una película y se coloca la productora, que es New Line Cinema. En este caso no se coloca el enlace,
Entonces aquí están los ejemplos, por ejemplo un video de YouTube, entonces el nombre de la cuenta, el año, el mes y el día de cuando subieron ese video, el título del video, entonces colocan entre corchetes video, plataforma o página, entonces aquí vamos a ver el ejemplo, entonces conferencia de Humberto Maturana, video, entonces de YouTube, y se coloca el enlace. Entonces de esta manera es como se referencia, entonces pueden referenciar Twitter, tweets, Facebook, páginas web, entonces igual apellido, el autor, el año, el mes, el día, el título, el nombre del sitio web y pues el enlace del sitio web. Hay que tener en cuenta y es que hay varias referencias donde se coloca el año, el mes y el día, y hay otras donde se coloca solo el año. Entonces hay que tener en cuenta, por eso les digo que este manual lo van a tener en el aula para que ustedes lo descarguen y de allí ustedes tomen lo necesario para hacer una referencia adecuada. Entonces pueden hacer las constituciones, las leyes, los códigos, decreto, ordenanza, acuerdos, resoluciones, todo eso ustedes pueden referenciar. Entonces espero que esta guía les sirva de mucho y que de verdad pues tomen en cuenta que esto es algo serio, las referencias y citar es algo muy serio, y evítense procedimientos disciplinarios a veces por tonterías, porque por una sola cita de parafraseo ustedes pueden manchar su hoja de vida y eso es algo grave. Y entonces la universidad siempre hace mucho énfasis, y los maestros en todas las carreras y todos los cursos, en usar, en usar las normas APA y evitar el plagio. Así que pues compañeros, es un gusto para mí haberles dado un brochazo de las guías de las normas APA, y bueno, para una próxima ocasión nos estaremos viendo. Muchas gracias. Hay que tener en cuenta que las referencias se hacen con sangría francesa. Entonces, aquí en el documento en blanco veremos cómo lo hicimos la anterior vez. Nos vamos a párrafo y bueno, está la alineación a la izquierda. La sangría está en primera línea, pero aquí tenemos que cambiar a sangría francesa. Entonces aquí, al cambiar la sangría francesa, no tenemos que mover absolutamente nada más y le damos a aceptar. Allí ya quedaría configurada la sangría francesa. Entonces aquí lo vamos a verificar de que esta sangría francesa le queda para hacer nuestras referencias. Y esta es la sangría francesa. Pues, esto es lo principal que tienen que hacer cuando van a referenciar. Entonces colocan el título referencias, luego van a párrafo, hacen la configuración, lo que hacen es cambiarlo en la sangría de primera línea a sangría francesa. Eso es todo.